Saludos a todos nuestros seguidores, yo soy Ale Bisuet y hoy te voy a presentar un material muy interesante. Voy a entrevistar a una persona que es un gran amigo mío, lo quiero muchísimo, a toda su familia y si nos están viendo también les mando un gran saludo, un abrazo con mucho cariño y espero que podamos vernos pronto cuando esto ya cambie. Les voy a presentar a Fernando Garcilita. Él es guionista, escribe contenido para televisión y todas las historias que hemos llegado a ver en series y en telenovelas que van a identificar ahorita que se los comente, pues él ha estado participando como equipo de apoyo del guionismo. En sus trabajos encontramos Corona de Lágrimas, tenemos Por Amar Sin Ley, que es de mis favoritas, obviamente, porque habla de abogados. También ha participado en La que no podía amar, Médicos, Línea de Vida, que es el trabajo más reciente, Ninis y bueno, tiene muchísimos más. Entonces, vamos a conocerlo, vamos a platicar con él. Esto va a ser algo muy ligero y después les voy a platicar por qué estoy haciendo esta cápsula vestida con una playera de Batman. Entonces, no se lo pierdan y gracias a todos por sus muestras de apoyo. Compartan y ahorita vamos a platicar con Garci. Nos vemos. Gracias. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, ¿y tú? Ah, Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar contigo. ay, muy bien, pues yo también estoy muy contenta porque pues a distancia nos tenemos Exacto, que adaptar, ¿no? pero más vale. Pues sí, más vale. Ahora pues todos tenemos tiempo para trabajar desde casa, estamos relajados y esto está padre, me está gustando, no sé tú. Exactamente. No, sí se siente como que valoras, ¿no? Ya platicar con alguien ya sale, o sea, como que ya ni siquiera, o sea, notas el teléfono en las manos, si estás viendo directamente a la gente, ¿no? O sea, de alguna forma creo que esto, aunque nos guardó, nos volvió a recordar lo importante que es estar juntos y en contacto, ¿no? Sí, fíjate que sí, eso es muy, muy importante. Pero bueno, pues tú por la profesión que tienes, te dedicas a escribir y todo, me imagino que pasas horas, ¿no? En casa o en un Sí, sí, sí. lugar, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que siendo escritor, guionista, la verdad es que te la pasas más tiempo en tu casa que en otro lado escribiendo ya. O sea, en mi caso es como de madrugada. Casi toda la noche me la puedo pasar escribiendo. Siempre he dicho que mis horas productivas son como de 12 del día a las 3 de la mañana. Este, pero sí, o sea, de alguna forma te acostumbras, digo, o sea, lo que sí se extraña pues, es la parte de salir de repente a darte una vuelta como para, no sé, refrescarte o moverte, pero encuentras otras maneras. Y sobre todo cuando te das cuenta de la magnitud de la situación, pues la verdad es que no es tan, o sea, no es tan grave esta medida para poder preservar tu salud. Sí, eso es muy cierto. Pero pues mira, tenemos que adaptarnos. A lo mejor ahorita también llega creatividad, uno nunca sabe. Exacto, a ver qué sale. Sí. Oye, pero pues qué bueno, muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio conmigo. Me encanta la idea de poder presentarte, pues no nada más como un gran profesionista, como un gran escritor, sino como uno de mis mejores amigos, un Muchas gracias, gran Ale. amigo de mi familia también. Y bueno, pues ya más adelante vamos a platicar cómo empezó todo eso, cuándo nos conocimos y dónde. Perfecto. Pero vamos primero a lo que es importante, Fer. Platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué representa ser guionista? Cuéntanos. Mira, la verdad es que tener la capacidad de escribir, o sea, yo siempre he dicho que es muy padre tratar de desarrollar la imaginación, pero cuando eres un guionista de audio, de un contenido audiovisual, ya sea para televisión o para cine, es impresionante ver cómo si tú escribes interior casa Alejandra, hay un departamento entero que construye esa casa, ¿no? Y Wow. de acuerdo a la descripción que tú das, pues se consigue a la actriz y dice lo tuyo. Es literalmente la materialización de los sueños o de la visión o de alguna forma.
que pues ahorita se ha puesto como muy de moda este término, ¿no? De estos sueños reales. Pues la verdad es que a través de la escritura y más como para estos géneros que se pueden producir y que realmente pues hay una industria detrás, es muy satisfactorio y todo la libertad de poder trabajar con gente que estimula tu creatividad y sobre todo que te escucha y que es abierto a lo que tienes que decir. O sea, a pesar de que es una industria y tiene sus exigencias, siempre es importante tener la capacidad de darle una vuelta, o sea, de contarle a la gente, todas las historias siempre van a ser del bien y el mal, ¿no? Siempre, siempre. Ajá. Pero la forma en la que tú le puedas ir dando una vuelta a estos conflictos, a estos personajes, es un reto muy, muy constante, la verdad, que puede parecer simple, pero si tú piensas todas las historias que se han contado y además la gran oferta que hay de contenidos ahorita, hay plataformas por donde me digas, está Netflix, Amazon, Sí. HBO Go, Disney Plus, Stars, o sea, y siguen saliendo. Y no solo ahí, hay mucha gente que ya está generando contenido tanto en YouTube como Instagram, como en redes sociales, porque también esto que nos da el Internet es una democratización de los medios, o sea, quien quiera o quien sea ya puede ser un creador. Y quieras que no, aunque tú tengas un proyecto en la pantalla, pues el chavo o la señora o el señor pues, tiene el celular y en el celular está viendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Entonces tienes que estar compitiendo de alguna forma con todos estos sectores. O sea, es algo muy satisfactorio, pero sí también muy demandante y es como un reto muy constante. Oye, está padrísimo porque tienes toda la razón. Las personas siempre estamos buscando entretenernos, porque pues también Ajá. la parte informativa que representa una carga casi siempre, ¿no? De tengo que estar enterado de qué está pasando, de las noticias y actualmente, ¿no? Lo estamos viendo, nos bombardean de contenido. Pero esta parte del entretenimiento es padrísima y pues, platicando contigo y lo que me has podido compartir, es algo que tiene una logística muy específica y empieza desde la escritura, la habías comentado, ¿no? Para Sí. poder enseñar, para poder crear. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te piden escribir una historia? Mira, fíjate que eh, hay una frase como que lo engloba, que dice que efectivamente el ser humano es de historias, que incluso hasta cuando se va a dormir sueña, ¿no? Sí. Lo primero que hago cuando me piden una historia o se me ocurre una historia, porque pues, así como el panadero tiene su pan listo para vender, pues tú tienes que tener ideas y contenidos como que guardados en el cajón, porque tú nunca sabes cuándo llegan a pedirte algo de ficción, de fantasía, de thriller, de drama, de comedia, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, ideas todos podemos tener mil ideas. ¿Qué tal una historia sobre gente que fabrica vino? ¿No? Una historia en un viñedo, por decir algo, ¿no? Ya que tengo la idea y digo, puede ser atractivo la parte del vino, pues no basta con la idea ni con que se vea bonito el espacio. Tenemos que pensar quién es el protagonista, cuál es el antagonista y cuál va a ser el conflicto de la historia. Si no hay conflicto en la historia, pues entonces no hay manera en la que yo pueda enganchar a la gente. Drama quiere decir acción y pues si no existe esa acción, entonces pues no hay forma en la que pueda entretener a una persona, ya sea por 80 capítulos de hora o por una película de 2 horas y media o por como tú quieras, 8 episodios por temporada, ¿no? Entonces, ya que lo tengo, digo, ok, ¿para qué público iría? Porque, como bien dije antes, es una industria. Tengo que saber si hay demanda o no hay demanda. Por ejemplo, algo muy palpable ahorita. La televisión abierta no está haciendo contenidos para niños porque no hay patrocinadores para niños. Como ha cambiado la legislación en el tema y digo, es un ejemplo de cómo se puede ir ligando la parte legal como con esta, ¿no? Sí. La legislación de productos que tienen mucho más azúcar o
o grasas como las golosinas, ya no les dejan que se anuncien en la televisión abierta en los horarios que están los niños. Entonces, ya sin haber esos patrocinadores, pues entonces ya no hay telenovelas para niños, ya no hay programas para niños. Entonces, si yo tengo una idea para, pues ya sé que no la tengo que hacer en la Ciudad de México o en México, porque no va a haber quien la pueda pagar. Pero sí la puedo mover para Disney, la puedo mover para Nickelodeon, que sus estudios están en Argentina, pueden estar en Colombia, pueden estar en Miami. Entonces, ya que tengo eso, porque a la hora de que lo veo como una industria, como un negocio, pues puede ser una idea muy buena, pero si no logro aterrizarla, no va a haber quien la pueda producir. Entonces, ya que tengo la idea, el conflicto y para dónde va, entonces ya ahí me acerco con quien yo creo que lo puede realizar. En este caso son los productores. Los productores dependen ya sean de cadenas, como Televisa, Univisión, Telemundo, pero también puedes hacer para las productoras que le venden esos estudios, por ejemplo. Hay productoras independientes como Cucaramácara, que es una que tiene mucho éxito ahorita, Whiskey Films, Lemon, por decir algo, que ellos lo realizan y ellos lo colocan con la cadena o con la plataforma, ¿no? Eh, o sea, sí es una industria tal cual, o sea, sí tiene que haber como una cadenita en el proceso de desarrollo. Porque si no, luego lo que me pasa es que me encuentro como a muchos jóvenes escritores que quieren empezar a escribir. Y esta dimensión de lo que tienen que hacer para que se produzca no la tienen. Me ha tocado mucha gente que me dice, es que mi vida es una telenovela, o mi vida es una película, o mi vida es una serie. Y yo Ajá. digo, ok, platícame tu vida, ¿no? Y sí, o sea, pudieron haber familiar, los pudieron haber retenido, los pudieron haber deportado, pero falta como la meta de la historia. O sea, si la situación es muy crítica, pues a lo mejor es una película sobre esa persona, pero nada más cuando la deportaron, por decir algo, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue todo ese trámite de la separación? Bueno, pues es una película. Pero que tú pongas toda la vida de alguien, nada más porque sí, se convierten en anécdotas, no en una historia. Entonces, hay como saber diferenciar entre qué son viñetitas, o sea, qué son diferentes eventos chiquitos, a una historia. Pues una historia sí tiene que llevar una estructura y eso es lo primero que se tiene que pensar. Uy, pues es buenísimo, lo que nos estás comentando, porque todos Sí, vemos el contenido, pero no sabemos lo que hay detrás. Y esta parte de ser quien le dé estructura a esas ideas es algo padrísimo. Pero algo también que comentabas hace ratito es que escribes y lo guardas, porque no sabes en qué momento te pidan un material. O sea, yo tenía la idea de que a lo mejor nada más escribían conforme alguien lo pedía. Por ejemplo, un productor, tengo idea y ganas de hacer una historia sobre determinado tema y ya solamente así empezaban a escribir. Pero pues es un proceso entonces interminable, porque siempre estás manteniendo ese orden, las ideas y dándoles esa sí, estructura, claro. ¿no? No, y sobre todo, aunque haya un proyecto que te esté demandando mucho tiempo, Ujú. pues la verdad es que la mente no se para, o sea, este, a no ser quizás un monje budista, sí le puedes como que poner una gran pausa a tu mente, ¿no? Ajá. Pero si siempre tienes ideas y la diferencia está en saber diferenciar qué de todos estos pensamientos que te van a ocurrir hacer una idea para después. Ujú. Aunque estés como que construyendo o sea, yo lo que hago, por ejemplo, es que si tengo un proyecto al aire, pero de repente tengo una idea que sé que no puedo desarrollar ahorita, la anoto y Ujú. tengo un archivo de puras premisas. Tengo mis premisas y ya cuando me piden una junta de algo, digo, bueno, a ver qué tengo aquí anotado. Sirve. Si no tengo nada, ya pienso en algo específico. Pero de preferencia sí hay que tener como un stock. Como en todos los negocios. Pues sí, en tu caso es un stock de ideas como para un Exactamente. comerciante de stock de productos, ¿no? Mira qué bonita Así comparación, es. está padrísimo. Sí, sí, sí. Oye, otra cosa que a mí me encanta, por ejemplo, es que todo el contenido que he visto que tú has desarrollado, en el que has participado, cuenta con asesorías. Por ejemplo, cuando Sí, estuviste claro. trabajando con Vino el Amor, la telenovela,
pues tuviste que documentarte en lo que son vinos, en la producción, en todo esto que representaba el viñedo y el trabajo ahí, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es, no, pues yo quiero el drama, quiero ver cuándo se van a besar, cuándo van a aventar a alguien por las escaleras, pero lo que está de fondo, eso es padrísimo. ¿Cómo eliges o cómo en el equipo de trabajo designan quiénes pueden hacer este tipo de asesorías? Mira, la verdad es que siempre buscamos, o sea, el equipo creativo y más de esta generación, porque siempre se ha buscado como tener o sea, como contenido, pero un contenido, ¿cómo te diré? Avalado por un experto, pero antes, en los 80s o para atrás, había muchas licencias en las telenovelas, ¿no? Y era algo hasta como muy melodramático. Ahí está un chiste que dice que terminó, que la que estudiaba odontología pudo terminar una cirugía a corazón abierto, ¿no? Porque era la protagonista y porque pues cosas mágicas pasaban en el melodrama de antes. Pero ahorita conforme han evolucionado las audiencias, pues la gente puede investigar lo que ve en la tele en un segundito. Y si tú mientes o si tú fallas, pues entonces ya se convierte en un chiste o en un problema que repercute a la veracidad del contenido, ¿no? Si bien todos los contenidos están hechos para entretener, no para educar ni para informar, la importancia de tener una asesoría especializada es por la veracidad del contenido. Por ejemplo, cuando estamos haciendo Viendo el Amor, tuvimos asesoría de la Academia Mexicana del Vino. Y ellos, por ejemplo, nos explicaban la temperatura a la que tienen que estar las uvas, cómo se tiene que filtrar la cáscara, cómo se le da el color, cuáles son las plagas, cómo se atacan las plagas, para que entonces, cuando nosotros ponemos esta situación en la telenovela, yo me acuerdo mucho de la plaga, o sea, la que se come rapidísimo a las vides, se llama filoxera, o filoxera, no me acuerdo bien la pronunciación, me acuerdo cómo se escribe, ¿no? Este, la filoxera es como un gusanito que se va metiendo por el medio del tronco de la vid y se lo come por dentro. Y se propaga rapidísimo, de hoja en hoja o de raíz por raíz. Entonces, ese fue un gran golpe dramático de que se dieran cuenta qué le pasaba al viñedo y en ese momento la actriz era Bárbara López y ella tenía como que problemas de asma y al saber que era esa la plaga, iba por el pesticida que era necesario para salvar su viñedo y al aspirar tanto tenía una complicación pulmonar Ah, y moría, ¿no? Pero todo surgió a partir de esa investigación. ajá. Si no tuviéramos como que tenido esa investigación, no hubiéramos dimensionado hacia dónde podía ir ese conflicto. Igual lo mismo nos pasó por Amar Sin Ley, ahí la responsabilidad era más importante porque pues estamos hablando de leyes y de derechos y es algo que a la gente, pues, es más, creo que no tengo el dato correcto, pero creo que desde hace como 6 años quitaron la materia de civismo de secundaria, ¿no? Más Y o menos. civismo era como una antesala de conocer tus deberes, tus responsabilidades, tus obligaciones. Y siendo que el derecho es algo que vivimos diario, en todo momento hay una carga legal que aunque no nos demos cuenta está. Entonces, ese fue en el caso de Para Amar Sin Ley, que sí tuvimos que tener como muy claro el procedimiento, a pesar de los tiempos de telenovela, porque pues no nos podemos llevar como una cantidad muy larga de capítulos en las resoluciones de los juicios y de las investigaciones, ¿no? Luego fue lo mismo con médicos, pero con médicos fue algo muy diferente en el sentido de que, por ejemplo, con los abogados hay una sentencia para cada delito. Esa no cambia. Y, por ejemplo, mi mamá tuvo pancreatitis a inicio de año y revisamos a 4 especialistas diferentes.
Y era la misma paciente Ujú. con el mismo cuadro y los cuatro lo abordaron de una manera completamente diferente. Y entonces a ti te convierte en una cosa como de, bueno, pues a quién le hago caso si los cuatro son especialistas, ¿no? Ya vinieron los cuatro, ya hicieron los estudios los cuatro. Pero a pesar de eso, la situación de las enfermedades y el tratamiento es algo que también nos ayudó mucho a dimensionar cómo se podría potencializar el drama en ese sentido y en esta aplicación particular. Entonces, tener la asesoría correcta para los contenidos es algo que le ha pasado no solo a Televisa, sino a Telemundo y obviamente a toda la gente a la que se toma su trabajo de una manera seria y profesional. Porque tú como autor, como productor, te puedes tomar algo que se llama licencia literaria, pero pues o sea, creo que sí hay una responsabilidad, o sea, aunque no es una obligación que yo eduque a la gente, hay una responsabilidad de decirle a la gente lo Ujú. que puede pasar y lo que no puede suceder. Y en el caso de Para Marcin Ley, era muy bonito que la gente decía, ay, ¿a poco puedo hacer eso, no? En el caso de la violencia de mujeres, ahora la línea de auxilio pues correcta. Y en ese sentido, pues se elige al especialista con buscando que tenga experiencia, que sea profesional y sobre todo que nos tenga la paciencia suficiente para preguntarle lo mismo 80 veces. Y en este caso, pues fue así como pudimos trabajar contigo en la parte de asesoría de Para Marcin. Por la experiencia, por el profesionalismo y por la paciencia que tienes de platicar conmigo. Ay, eso estuvo buenísimo. Por ejemplo, la participación que tuve con ustedes, yo no la sentí como una carga, al contrario, porque me dio la oportunidad de diversificar el trabajo que hasta entonces yo había estado realizando. Porque recuerdo perfectamente bien, me llamaste al día siguiente en que yo dejé de trabajar para una empresa. Y te dije, pues no sé qué hacer, ¿no? No tengo idea de qué rumbo tomar. Y empezar a trabajar en este proyecto contigo y el equipo, pues fue padrísimo, porque dices, oye, el derecho no nada más puede platicar en foros, en conferencias, puedes llevarlo a un nivel en el que la gente reciba la información, pues a través del entretenimiento, porque toda la línea que tú me diste es queremos que sea muy real, casos que sí se pueda tener como ejemplo que tienen un resultado determinado y estuvo padrísimo. Entonces, yo creo que fue el encontrar también un momento padre en mi vida para que pudiera también compartir lo que yo sé de esa manera. Y por eso la paciencia, pues, se dio. Pero fue algo muy, muy, muy padre. Y bueno, pues ya eso lo transformábamos en reuniones y platicábamos horas, pero bueno, las preguntas eran muy importantes. Recuerdo que el principio fue, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿No? Porque aquí Sí, todo claro. con un homicidio, ¿cómo puede ser que alguien se salga con la suya, ¿no? Aparentemente. Y la historia te va llevando a que pienses que sí, que no, que es un personaje, que es otro, intervención de autoridades, y para mí, pues eso estuvo padrísimo. Y ya verlo, No, mira, mejor. y de hecho, tuvimos oportunidad de tomar eh, un curso con David, el creador de Doctor House, ¿no? Y él dice, por ejemplo, Doctor House es de las mejores series médicas, pero por su documentación y por la veracidad con la que lo han hecho, ¿no? Digo, hay como ciertas cosas que a lo mejor no machan, ¿o sí? Tengo uno de los especialistas en dermatología que nos asesoró, me decía, no, es que House yo una vez le caché un error. Yo, pues sí, doctor, ustedes son eminencia, ¿no? Ya muchísimo tiempo. Pero él lo que decía es que para que este tipo de mecánicas funcione, primero tienes que construir el relato. ¿Qué le tiene que afectar al personaje? Y entonces ya metes la parte de investigación, ¿no? O sea, a final de cuentas tienes que ir acomodando las piezas del tren como van. Porque, repito, si bien no tienes la obligación de ser un ente educativo, pues al menos dale a la gente los elementos que son reales y al final no le engañes.
Porque así como no tienes que educar, tampoco tienes que engañar. Tienes que concentrarte en la parte de entretenimiento y lo que te da la parte de la veracidad es que te genera más conflictos. O sea, dices, híjole, pues no lo puedo resolver de la manera en la que en la que lo tenía pensado, ¿no? Y otra vuelta, regresas a la parte de retar a la creatividad. Pues sí, fíjate que sí. Oye, por ejemplo, platicando de Por Amar Sin Ley, ¿qué representó para ti escribir historias de abogados? Porque no nada más veíamos que va al juzgado y ganó y siempre le va bien. Sí, no, la vida de los abogados pobres. No, la verdad, mira, parte de las bondades de este trabajo es que te puedes meter a universos y mundos que no son lo tuyo, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo, que cuando empecé a revisar lo que pasan los secretarios de acuerdo, los proyectistas encerrados en un juzgado trabajando, o sea, pueden atender a la gente, en el caso de los familiares, a partir de las 9 de la mañana, pero están desde las 7, ¿no? Y se fueron al día siguiente a las 2 de la mañana y hay diferentes juzgados, unos que son muy organizados, que llegas y me parece juzgado que está todo limpio. Y hay otros que tienen los expedientes así, y te enteras que depende de la carga y exigencia de cada juez, de cómo tienen que ir resolviéndolo las diferentes secretarías, tanto la A como la B, y dices, híjole, creo que también es como muy injusta la parte de justicia, no existe el derecho, o sea, sí existe, pero tienes que echar a andar tú esa cadena, o sea, si hay un delito o fuiste víctima de algo, tienes que ir a denunciar. Te dé flojera o no, tienes que ir a la delegación, tienes que ir al Ministerio Público, se tiene que hacer la averiguación previa, porque si no, pues entonces sí creo que no pase nada, pero porque tú no estás aprovechando todo el sistema tan grande que tienes. Y sobre todo porque no conoces a qué tienes derecho. Eso por la parte de toda la fabulosa gente que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y la parte de los abogados, pues se parece mucho a la de los doctores porque no tienen control de su tiempo ni de vida. O sea, yo veía, por ejemplo, en tu caso que tenías citas toda la mañana, toda la tarde. Y en la noche, oiga, abogada, es que detuvieron a tal. Y dices, oye, pero pues tú no sabes que esta pobre mujer ya lleva 10 horas trabajando y que comió a las 7 de la noche, ¿no? Y comió rápido porque estaba en una llamada. O sea, es una carga de trabajo muy, muy pesada. Me di cuenta que su vida es de las más complicadas por lo mismo del tiempo. Se la pasan mucho tiempo resolviendo la vida de los demás y no le dedican tanto tiempo a sus propios problemas personales, que que nos permitió mucho tener esto. Y bueno, viene desde el original de Mónica Gudelo, de la historia colombiana. Pero en México, que creo que también pasa en la parte de Colombia, pues viene la cantidad de demanda de la gente. Del, primero desde la parte de la ignorancia, de que no saben que tienen opciones para salir de los problemas que tienen, y luego de la falta de dinero. Yo me acuerdo de la sala donde se pide un abogado de oficio, estaba llenísima. Yo me acuerdo cuando fui a los juzgados civiles, dije, o sea, y es nada más una muestra, porque esa es la gente que sabe que puede tener un nuevo beneficio y lo pide y lo busca. Imagínate la gente que no, ¿no? Entonces, pues sí, es una labor muy demandante y sí nos dimos cuenta de todo eso durante la investigación. Sí, como dices, es un mundo muy diferente. Y aprovechando lo que acabas de comentarnos, ¿te gustó tanto que tomaste una decisión importante? ¿Sí o no? Sí, 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 Ah, claro. No, ¿qué esto hiciste? fue muy chistoso porque, no, pues es que acabé estudiando Derecho. Este, pero la verdad es que eh, esta decisión fue como muy chistosa porque nosotros, antes de que fuera la novela al aire, tuvimos como de trabajo de investigación y de piso y de asistir a las audiencias públicas, como, si no me acuerdo, como 3 meses. Y entre todo lo que habíamos revisado, leído, platicado, y sobre todo de la manera nueva que trae la oralidad
a los juicios, que esa fue otra de las ventajas para poder hacer la novela, que ya eran juicios orales, ya no el escrito, ya al ser oral, pues entonces tienes la facultad de que sea como más dramático, de que hayan diálogos, de que pasen cosas, ¿no? Entonces, estábamos en una audiencia de un juicio de lo familiar y me acuerdo que el abogado defensor estaba haciendo mal el interrogatorio y estaba llevando mal la audiencia. A grado que el juez le dijo, oiga, a ver, su cliente merece una buena defensa y si usted no le da, y si usted no se la da o no puede, en ese momento le retiro la cédula. Y entonces, yo estaba ahí y estaba platicando con Vanessa Varela, otra de las escritoras, y yo ya me sabía lo que tenía que decir el otro, ¿no? Yo, no, es que está diciendo mal porque tal. Y no puedes hablar, ¿no? Entonces yo estaba así como muy desesperado. Y ya que acabó el juicio, le dije, no, ¿sabes qué? Sí me quiero dar el gusto de venir a litigar. Y ya a partir de ahí, encontré el programa de la Universidad Intercontinental y me aventé la licenciatura en Derecho. Sí, y fue justo por eso. O sea, porque así como hay abogados comprometidos, pues también hay abogados que pues nada más van a cubrir las horas o saben que el juicio de antemano está perdido y nada más cobran por cobrar, ¿no? Y siendo que, pues al ser un velador del derecho y de las leyes, pues, o sea, tienes que ser honesto. Si de plano ves que está perdido, así de, pues, ¿sabe qué? Pues yo creo que nos conviene mejor llegar a un acuerdo porque, pues, haga lo que haga, y aunque usted me exija lo que me exija, pues este caso ya está perdido, o sea, no lo puede hacer, ¿no? Pero sí fue muy catártico en ese momento ver que era una señora que justamente estaba peleando una pensión alimenticia y traía todo un bagaje, no solo de eso, sino de violencia familiar. Y, o sea, la mujer se veía mal y necesitaba la ayuda. Y el abogado estaba haciendo mal toda la audiencia, ¿no? Y el señor, al que le estaba pidiendo dinero, pues él tenía un mejor abogado. Por lo mismo de las desigualdades que pueden haber en este país, ¿no? Y sí, fue ese día en el que tomé la decisión y pues ya, así estudié Derecho. Estuvo muy padre eso, es una decisión importante y además, bueno, yo me siento muy feliz y muy orgullosa de que lo hayas hecho y que ya concluiste Gracias. con... No, y con tu ayuda, porque yo decía, oye, Ali, ¿qué es esto? Porque pues ya cuando te vas a las raíces y el derecho natural y el positivo y el real y todas las teorías que hay que forman el derecho como lo conocemos hoy en día, sí era así como de, ¿me ayudas? Así como de, ¿cómo puedo investigar más y cómo lo puedo hacer mejor? Pero pues, o sea, pero yo creo que teniendo este motor tan real de venir emocionado por la historia, de la investigación, de la gente, y luego cuando me di cuenta de todo lo que se puede hacer como por la parte de derecho de autor, o sea, dices, puta, o sea, el derecho te da tantas cosas que como no me enteré antes, ¿no? Pues mira, por ejemplo, hay una película que a mí me encanta que habla obviamente sobre abogados, es El abogado del diablo. Y si la viste, no sé si recuerdas una escena en la que Al Pacino está con Keanu Reeves y Keanu Reeves le pregunta, ¿por qué decidiste ser abogado? Y le dice él cínicamente y muy directo, porque estamos en todos lados, dice los abogados, tenemos que estar en Sí, todo, claro, claro, para claro. dominar el mundo y bueno, tal vez no dominarlo, pero sí, porque el conocimiento de las cosas que pasan y sus consecuencias, pues ahora ya las sabes de una manera más real, ya no nada más por la asesoría de la historia, de Por Amar Sin Ley, sino porque dices, oye, sí, sufren, y volvemos a mi hashtag, ¿no? Que he estado utilizando de lo que callamos los Que abogados. callamos los abogados. Sí, sí, claro, claro, Y hay claro. anécdotas, por ejemplo, a mí me han contado compañeros de la profesión que dicen, no, pues cuando yo era pasante se me cayó mi torta en el camión y ya no comí en todo el día, pero tuve que llegar a una audiencia, se me rompió la corbata, Sí, se me no. rompió el zapato y pasaron cosas. Y eso ya tú lo estás viviendo, ya lo estás adoptando también como algo propio. Y lo más bonito es cuando lo vimos reflejado en la novela.
porque decías, sí, sí pasa, ¿no? Y los personajes eran cada uno muy distinto, cada uno con sus problemas familiares, emocionales, los mismos del trabajo. Y creo que por eso tuvo mucho éxito esta historia, porque hubo quienes se identificaron con los personajes. Y hablando de los personajes, ¿cuál de todos de la historia es tu favorito, de Por Amar Sin Ley? Pues está difícil esa pregunta. ¿O con cuál te identificas más? No, es que mira, fíjate que justamente después de tomar un curso y acaba de ser reciente en Los Ángeles, dicen que muy pocos escritores como que se alejan, se disocian de esos personajes, ¿no? Siempre hay como algo de ti en ellos. Yo creo que mis favoritos, definitivamente Alonso Vega es, creo que el mejor. O sea, escribir a Alonso Vega es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Es un... Porque luego, o sea, la ventaja de eso es que es como estás en un proyecto y los personajes viven contigo como 6 meses, ¿no? Entonces, ya que los conoces tanto y como están en tu cabeza, que de repente quieres platicar con alguien, o sea, es así como, ay, está ya aquí, ¿no? Pero creo que es Alonso Vega, el primero. Me gustaba mucho también el personaje de Victoria, el que hacía Alter Jarabo. Eh, Carlos Ibarra también se quedó muy, porque dentro, o sea, dentro de su maldad, pues él, o sea, él operaba como en el margen del derecho, ¿no? Él, o sea, él hacía lo que podía y era un hombre, un abogado muy, muy, muy decidido, muy terco. Eh, la misma obstinación y pasión del derecho que tenía Alejandra Ponce, que es otro que sí que se llama Brenda Contreras. Eh, o sea, creo que esos son mis favoritos. Y del que me reía mucho, pero me divertía, o sea, y lo escribí y me reía yo solo, era con Roberto Morel, pero por el sí mismo que tenía de contestar siempre a las mujeres, ¿no? Era así como muy, muy divertido, o sea, y había como un tema de, yo por ejemplo, yo solo tomo whisky, me gusta mucho el whisky, y me hacía una como whisky señal. Cuando yo escribía con un whisky, les ponía yo un whisky, cuando lo veía en la pantalla, me salía yo un whisky. Entonces era como una fiesta constante con los personajes, muy chistoso, la verdad. O sea, creo que ellos, pero porque engloban todo lo que representaba como la investigación y el espíritu de este proyecto, ¿no? Que era, por un lado está Alonso y por el otro lado está Carlos Ibarra, que es como los dos lados de la justicia, ¿no? Y cómo tienes que operar para que la balanza se pueda ir a tu favor. Y obviamente el lado idealista es algo que siempre ha estado como en mis proyectos, ¿no? Y es un tema de si dices la verdad, si operas desde la parte de la verdad, pues entonces no hay forma en la que puedas caer en contradicciones, no hay forma en la que, porque no hay una mentira de por medio. O Ajá. sea, y es la bandera de Alonso, mientras que la bandera de Carlos Ibarra, pues era, si nadie te dio, no, tú no te preocupes, ¿no? Entonces, sí, algo muy interesante y muy divertido sobre todo. Sí, eso sí, fue un proceso muy divertido porque también cuando empecé a conocer los personajes y a formar parte de la creación, me decías, oye, por ejemplo, esta materia, ¿no? Familiar, ¿cómo puede una abogada que es Victoria decir esto? Y lo que tú querías decir, bueno, pues ya combinas la técnica y lo comentamos y todo, y ya creas el cómo habla un personaje. Y fue muy bonito ya verlo materializado. Todos los actores hicieron unas interpretaciones de su personaje increíbles y pues hay que mandarles un saludo a todos, ¿no? Porque Claro. fue algo muy bonito y dices, es muy real, por eso nos gustó. Y tú decías, No, y fue una idea muy buena o sea, de Mónica Gudelo, porque es historia original de Colombia. Ella supo reconocer como muy bien los arquetipos que le pudo dar dando a cada uno de los personajes. Entonces, pues la verdad es que creo que es uno de los proyectos que también te dejó otra historia de Mónica Gudelo, que ahorita no me acuerdo cuál fue. Se me fue el nombre de la otra novela, pero fue como muy chistoso la conexión con esa autora, porque creo que había fallecido
y al año siguiente nos dieron por Amar sin Ley y yo hice otro proyecto de ella que se me fue el nombre ahorita, que hasta yo le decía a otra de las escritoras, creo que le tenemos que prender una veladora, la verdad, porque pues a final de cuentas ella supo reconocer esta arena dramática y bajar estos arquetipos a los personajes, ¿no? Que es el conquistador, que era Nicolás en la versión original, el Roberto en la nuestra, María del Pilar era Victoria, que era una mujer como muy decidida, muy entrona, y este espíritu, pues, prevalece de ella, ¿no? Es muy bonito. Y algo que me gustó mucho también de la historia es, y lo decías tú hace rato, la justicia. Hay que hablar de la justicia, que sí existe, que hay que buscar cómo llegar a ella. Y por algo comentábamos, ¿no? De usar las playeras de Claro, para la entrevista, claro, nuestro claro. superhéroe, ¿no? Nuestro favorito, que en tu caso es Superman, en mi caso es Batman. ¿Qué te Sí, gusta de sí, sí. Superman? Porque evidentemente Ya se sabe cuál es el rudo desde ahí. Ajá. O sea, tú. No, pero también Superman, acuérdate, ¿no? Exacto, bueno, cuando se enoja a Que veces. no es, pero tienen algo en común los dos, que es estar buscando la justicia. Y Superman es uno de los personajes que más me gusta porque es un personaje muy noble. Pero tú lo conoces más, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del personaje? ¿Por qué te atrae su concepto de justicia? ¿Cómo lo comparas Eh, con lo que tú? Es muy chistoso. Yo no era tan fan de los cómics cuando era niño, o sea, yo era más fan, pero como de jugar con los juguetes y los luchadores, y ya sabes. Ajá. Pero en el 2000 me dieron un premio que se llamaba Millennium Dreamers, que era Walt Disney y la UNESCO juntaron a 2000 niños que hubieran hecho algo, bueno, jóvenes, yo tenía como 14 o 13 ese punto, este, que hubieran hecho algo por, como por su comunidad, ¿no? Y era juntarse en Walt Disney y tener como una semana de fiesta y de reconocimientos y de pláticas de cómo podías diseñar el siguiente milenio. Y en la ceremonia oficial, el que dio el discurso fue Christopher Reeve, el actor de las películas de Superman. Y estaba ya en su silla de ruedas, porque como todos saben, quedó cuadrapléjico después de un accidente en un en una caída de caballo. Y lo que él dijo en su discurso sí fue de las cosas que más me han marcado en la vida, porque él decía, un verdadero héroe no es el que rompe una pared de, de un puñetazo, sino el que puede inspirar a los demás. Y entonces yo me quedé así con cara de wow. Y yo justo había ido porque yo me eligieron por una obra ecológica que yo había escrito en la primaria, que ganó en el DF y a nivel nacional, ¿no? Y entonces yo dije, ay, o sea, como que se me quedó la cosa de inspirar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya como que me hice fan de Superman y shalala. Y luego, en las diferentes adaptaciones, que no es una S, sino que es esperanza, y que es un tema como de promover o de alguna forma estimular, pues, lo que representa, ¿no? O sea, el logo de Superman, por ejemplo, es el más conocido a nivel mundial después de la cruz de Cristo, ¿no? O sea, hablando como de símbolos, pues la gente lo reconoce más a nivel mundial después de la Cruz de Cristo. Entonces, los estándares que tiene de libertad, justicia y sobre todo la verdad, porque pues hay un tema de que Superman nunca miente, ¿no? O sea, es un tema como de, pues la vida es más fácil si te quitas de las mentiras. Te puede generar más problemas decir la verdad. Es algo que he aprendido con la experiencia. Te puedes meter en más problemas, pero pues al final de cuentas el resultado es como más fácil para ti y para los demás, pero de ahí viene eso, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, tenía en la versión mexicana Ricardo Bustamante, como esta parte de, yo decía que era como mi versión del Superman mexicano, ¿no? Él nada más se enojaba cuando tocaban a su familia. En la temporada uno cuando el novio de Elena empuja al hijo, se abre la puerta y él ya ni pregunta nada y ¡pum!, ¿no? Sí, Sí, entonces, por supuesto. eran cosas como muy contadas, pero pues, o sea, pero pues es por el personaje. Sí, es lo que te decía, porque es un personaje muy noble el de Superman y ahora que lo mencionas, entiendo por qué Ricardo Bustamante
tuvo ese acercamiento a ser un abogado justo, un abogado honesto, que es todo lo contrario tal vez a las prácticas del personaje de Carlos Ibarra, porque ahí estamos ya viendo Claro. la conjugación de lo que sabemos ahora, que es el bien y el mal. Y así, ¿no? En los personajes, porque pues Superman tiene su enemigo, Batman tiene sus enemigos, y así la historia se va modificando y tiene dinámica constantemente. No, y siguen siendo arquetipos al final de cuentas, ¿no? O Claro, sea, porque quieras que no, pues los héroes, aunque sean de cómic, ahora que está el boom de cine, pues es parte de la mitología actual. O sea, antes platicaban historias de Zeus y de Apolo y de Hércules, pues ahorita estamos platicando historias ya sea de DC Comics o de Marvel, ¿no? Y pues de alguna manera, yo creo que hay tanta desesperanza en el mundo que pues eso explica el boom de las películas de superhéroes. O sea, la gente está ávida de superhéroes. Aunque sea de ficción, la gente se está esperando a alguien que llegue y que le resuelva, o que lo salve, o que lo saque de una situación compleja o peligrosa. sí. Y en ese sentido, pues yo creo que parte de lo que traté de hacer a nivel como que personal y incluso como que profundo es a través de estos personajes y de las situaciones que eran las locales, inspirar a la gente para que tomara acción de alguna forma, ¿no? Así como yo la llegué a tomar diciendo, quiero, aunque sea una vez venir a litigar, ¿no? Pues o sea, pues yo sé que ya tengo la motivación de a quien sea que represente, hacerlo bien. Y a lo mejor al ver estos personajes que eran tan ricos, tan humanos, tan divertidos, pues a lo mejor sí logró inspirar, no sé, a los jóvenes y a lo mejor dijeron, oye, quiero ser abogado o me puedo asomar a ver qué encuentro en el mundo de las leyes. Y eso para mí sería una de las mejores satisfacciones de mi vida, que la gente se inspire a hacer el bien. Eso es muy cierto, es justo en eso estaba pensando, que estos personajes inspiran, ya sea de la televisión mexicana, ya sean de la televisión extranjera, que estamos viendo que se puede hacer, ¿no? Y por eso hacemos también las analogías y comparaciones. Por ejemplo, muchos de mis alumnos que seguro me están viendo, dicen, pues es que nos gusta la idea de que el abogado penalista puede ser como Batman. Y sí, sí he encontrado detalles, por Sí, ejemplo, claro, claro. la batiseñal, ¿no? Ok, pues no es la batiseñal, pero pues si suena el teléfono, pues contesto a las 3 de la mañana Y y voy a vas. ser una persona. Pero eso nos Sí, habla de sí. compromiso, nos habla de cumplimiento, porque si Batman ve la batiseñal y, ay, pues estoy en una fiesta, ¿no voy? Pues no, jamás lo va a hacer, ¿no? Por eso es una bonita inspiración, el que dices, pues si Batman va, pues yo también lo hago, cumplo, Claro. una persona tengo recursos, pues los puedo emplear para eso. En nuestro caso tenemos conocimiento. Pero sí, vas a ver, ¿eh? Sí, vamos a ir. No, y el carácter, porque, pues, o sea, digo, no se enfrenta a lo mismo un abogado civil, digo, hay muchos memes al respecto, no es lo mismo un rival de un civilista que de un penal. O sea, te vas al penal, ¿no? Que curiosamente dicen que trabajan más de noche, también como Batman, ¿no? Pero porque es el tema de las riñas y de todo lo que puede pasar. Sí, o sea, entonces yo creo que, y sobre todo, ya hablé de la parte de los personajes, pero sí también es algo que refleja pues, la parte de nuestra personalidad, ¿no? O sea, ser entrón, sin importar que con una causa justa, ¿no? Obviamente, pero sí como que defender al que no lo puede hacer, a quien esté desvalido, y sobre todo a quien lo necesite. Pues, Pensando en eso primero, sin pensar con una lógica que luego pueden tener más abogados como de a lo mejor primero me paga y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero yo creo que así como estamos nosotros, yo creo que puede haber gente que incluso estas actividades que estás haciendo, este programa, lo va a ver y va a decir, oye, qué cool que mi maestra que me está enseñando derecho tiene esta filosofía sobre la vida, ¿no? Y tiene un amigo igual que se esté metiendo en este mundo por las mismas razones que yo, ¿no? Entonces, eso sería muy bonito. Si alguien se inspira por esto, por favor que nos avisen sí, para mandarle un regalo. sí, invitarlos a comer, ¿no? También con nosotros. Algo, oye.
Está buenísimo, Fer. Oye, pero mira, todo esto tiene un origen y lo Ajá. voy a decir porque nosotros nos conocimos en la preparatoria y ya son casi 20 años, Fer, de que nos conocemos. De verdad, ya es mucho tiempo. Y Es más de la mitad de nuestra vida, oye. sí, y pues hemos conocido a nuestras familias y nuestras inquietudes, nuestros proyectos, las decisiones que hemos tomado, pero este origen tiene que ver también con esa formación que tuvimos en la preparatoria donde estudiamos, que nosotros Ujú. estuvimos en el Colegio Williams y tuvimos la oportunidad de leer muchísimo, conocimos maestros que nos aportaron infinidad de cosas y teníamos una participación también en actividades artísticas muy importante. Y a lo mejor nosotros desarrollamos esa parte creativa, esa parte artística para poder hacer lo que ahora estamos haciendo y combinarlo con nuestras profesiones. Pero bueno, a mí se me estaba olvidando preguntarte, tú no nada Claro. más eres escritor y no nada más eres abogado ahora. Tienes otra profesión, ¿no? Ay, sí. Ay, Bueno, no. esa fue justo porque, no, mira, o sea, pero qué padre que platiques de la escuela, porque si justo estábamos platicando de la inspiración, pues tuvimos maestros que nos inspiraban, pero con la pasión que les enardecía la injusticia mexicana y la historia y los errores. O sea, Ernesto Fritz, en paz descanse, era un apasionadísimo de la historia y de los errores que cometió este país, que era tan grande, que, o sea, nuestra María Eugenia Ojeda, yo siempre he dicho que ella nos enseñó a pensar, o sea, tuvimos la fortuna de tenerla en lógica, en ética y en doctrinas Filosofía. filosóficas. A mí, por ejemplo, también la pasión de Lizeth Padilla en literatura, de Donald Bertrand, o sea, son cosas como muy mágicas que en esa época, que sepan llegar como a tus sentimientos y a tus fibras a través del arte es algo que te puede como que ayudar a dimensionar. En mi caso, en esa época nos hacían estudiar en la educación vocacional las universidades, las opciones y la demanda, ¿no? Y yo estaba entre comunicaciones, economía y creo que literatura. Y ahí recibí uno de los consejos más importantes y como más duros de mi vida y que me doy cuenta ahorita, años después. Porque una de esas maestras también que era muy exigente, se llamaba Adriana Cruz y ella nos daba orientación vocacional. Y ella me decía, mira, tú ya escribes y hay cosas, las cuestiones artísticas, es muy difícil que las aprendas si no lo traes. Y yo decía, ok, comunicación era de las más demandadas de la vida. Y ella el consejo que me dio y que yo mastiqué mucho fue, ¿por qué mejor no estudias algo que te ayude a administrar lo que puedas ganar como escritor o como artista? Y yo decía, o me tiene mucha fe o, o es un pésimo consejo, ¿no? Pero lo que me decía es que mucha gente, cantantes, escritores o algo, puede hacerse de dinero y de repente no sabe qué hacer con él. Y entonces, aunque sorprenda a muchos de tus espectadores y de Los la gente tuyos. que ve el video, estudié economía, porque dentro de mis opciones estaba esa. Y dije, bueno, pues economía. Entonces terminé estudiando economía y finanzas como primera licenciatura. Y yo al principio lo que más me gustaba y me emocionaba pues era obviamente toda la parte filosófica de la teoría del pensamiento económico, de la filosofía. Econometría sí me costó muchísimo. En cálculo me defendí bien la primera mitad de la carrera porque sí veníamos como con un nivel bueno de matemáticas, pero sí yo de repente decía, híjole, ¿qué está pasando? O sea, creo que sí me equivoqué muchísimo con esta carrera. Después trabajé en un periódico, en Diario Imagen, y luego estudié guionismo en 2 años y ya después Derecho. Pero ya que te platiqué del guionismo como industria y ya viéndolo a la distancia,
haber combinado esta parte de creatividad, que era la parte de escribir, con la parte administrativa, creo que sí me ayudó mucho a hacer que los dos hemisferios de mi cabeza trabajaran, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita tengo una ventaja al saber de, no sé, de presupuestos, de cosas de producción, de entender las estadísticas de cómo se está funcionando en los mercados de entretenimiento, porque pues, aunque no lo creas, las juntas de rating son las mismas gráficas que yo estudié. O sea, cómo ve el comportamiento de la gráfica, si se está cayendo, todo lo mismo que el otro, pues tú desde la gráfica y desde el comportamiento, o sea, así como se mide audiencia, pues se puede medir el mercado, que al final de cuentas es un mercado completamente, ¿no? Y entonces, ya viéndolo a la distancia, dije, ah, no, sí fue un muy buen consejo. Oye, Sufrí los 4 años, pero bueno. pero qué bonito, Fer, porque mira, nosotros podemos decir ahorita 20 años de haber estado en el Colegio Williams, que seguimos siendo creativos, que antes éramos adolescentes inquietos, pero ahora somos adultos creativos, que todos esos sueños que tuvimos los materializamos, que tuvimos la oportunidad de acudir a una escuela y desarrollar los proyectos que se nos fueron presentando, pero siempre de la manera Claro. que nos gusta hacer. Y no sé si te acuerdas de este concurso que teníamos de Historia Viva, en el que elegíamos un Ah, sí, era personaje, padrísimo. que era Sí, buenísimo. sí, 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 sí. Elegimos un personaje para representar un diálogo o un monólogo y hablar del personaje. Yo en mi caso nada más participé un año, fue Juana la loca y fue más la loca que Juana porque yo me di cuenta que no es lo mío no es actuar, me gusta más estar detrás, también con la parte de las historias. Me acuerdo que hacíamos muchas participaciones en las materias de inglés y yo era la que maquillaba todo. Me acuerdo que yo diseñaba la escenografía o a lo mejor el vestuario. Pero a mí me encantó verte en una participación que tuviste porque elegiste un personaje muy, muy diferente a lo que muchos estaban eligiendo en ese momento. Que si era Napoleón, que si era Benito Juárez, o sea, pero tú fuiste directo con un personaje y fue el de Fred Astaire. A mí me encantó y Sí. quisiera que nos platiques por qué elegiste Fred Astaire, qué representa para ti. Mira, tuve, o sea, una de las bendiciones más grandes de mi vida, que también, ahora ya como a la distancia, ya que tengo una hija, me doy cuenta de las ventajas que he tenido como sobre como sobre mi forma de crecer. Es que nací en una familia principalmente de bailarinas. O sea, mi abuela, en paz descanse, Gloria Carpio, fue primera bailarina del ballet de Narciso Dambré en Bellas Artes y tenía un estudio de danza. Y le enseñó a bailar a todas mis tías y a mi mamá. Entonces, cuando yo salía de la escuela, me iba al estudio. Bueno, o sea, dicen que yo estaba en andadera en el estudio. Era un piso enorme donde daban las clases, estaban las barras y los espejos y yo en la andadera corría por todo el estudio. Pues imagínate, espacio libre, ¿no? Y dicen que cuando ella estaba poniendo las coreografías se daban cuenta que yo bailaba en mi andadera, como que imitaba a la gente que estaba viendo. Y el tema con Fred Astaire es que mi abuelita en la casa veía yo con ella las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Para quien no lo conozca, échenle un vistazo, es un excelente bailarín. Él primero fue bailarín de ballet y después de tap. Pero lo que me pareció interesante de su vida para hacerlo en este proyecto de Historia Viva que justo comentabas, es que a él el inicio de su carrera le decían que no a todo, porque no era guapo. Decían, no es guapo, es más, es como tirándole a feo. Canta más o menos y baila un poco, ¿no? O sea, porque no eran los estándares de esa época. O sea, en esa época estamos hablando de verdaderos galanes, o sea, como Rick, el de Casablanca, ¿no? Entonces, que era Humphrey Bogart. Pero él, dentro de lo que se sabe de su vida, es que tanta negativa, lo único que hacía era que se perfeccionara, pum, pum. Y él decía que bailando se hacen los hombres, se forjan los hombres, porque bailar implica una disciplina y digo, si tú ves los cuerpos de los bailarines y de las bailarinas,
pues es una disciplina férrea, o sea, es como músculos de hierro, hay una perfección en la forma, en las figuras, en todo, y me pareció muy interesante, sobre todo por el bagaje que yo traía, porque, pues, o sea, yo por crecer en ese ambiente bailo lo que me toquen, o sea, ahora sí que yo bailo al son que me pongan, Mundo este, nacional, ¿no? exactamente, o sea, lo que sea, o sea, cuando mi abuelita, yo ya que había crecido, ponía los 15 años, pues dentro del paquete iba la coreografía y el chambelán, y era yo, ¿no? Entonces, eh, cuando elegí este personaje, lo que me llamó mucho la atención era como la disciplina y la lucha, que quieras que no es algo que se sigue traduciendo ahorita, porque para escribir y para estar como que vigente, justamente hace unos días me decía mi esposa una frase buenísima que se acaba de encontrar, creo, que decía que la inspiración era para novatos. Y eso quiere decir, pues obviamente, que aunque yo no me sienta inspirado, tengo que hacer algo todos los días. No es un tema de, es que no me llega la inspiración. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba dando clase de guión en una universidad, llegó un alumno y me preguntó, oye, ¿cuántos churros de mota tienes que fumar para estar como en un nivel creativo, ¿no? Y yo le dije, mira, yo, la verdad, pues la verdad es que yo pues, no consumo drogas, pero te recomendaría que no lo hagas porque pues, te vas a alentar todo y tienes que estar como más consciente, o sea, no es un tema como de tengo que consumir ácidos para ver nuevos mundos, ¿no? Porque pues escribir también es una disciplina, o sea, quieras que no, nosotros escribimos rigurosamente entre unas 3 a 6 horas, si no es que más. Tengas una idea o no tengas una buena idea, tengas o no tengas ganas, tengas hambre o no tengas hambre. O sea, porque es una situación de disciplina y de constancia, porque al final de cuentas es un oficio. O sea, si bien tiene toda esta parte romántica de voy a tomar mi whisky, voy a esperar a que me entre el mood. Sí, pero es un adorno de. En realidad tienes que sentarte a trabajar. Tan, tan, ¿no? Y es Sí. justo eso. Y lo que te da la experiencia, pues sí, son las horas que llevas perfeccionándolo, así como Fred Astaire lo hacía con sus pasos, pues es algo que ahora entiendo con la parte de escribir, que es algo que hago todos los días, ¿no? Sí, y está padrísimo que lo comentes de esa manera, porque justo te iba a preguntar, ¿qué consejo podrías darle a estudiantes que nos están viendo, alumnos que tú has tenido, que yo he tenido también, para formar esta disciplina? Porque hablamos de creatividad y la creatividad a lo mejor podrían pensar que no tiene que ver con la disciplina. Esto está bonito lo que dijiste, que la inspiración es para novatos. Sí, ok, necesitas darte tus momentos para empezar a escribir y hacer las cosas, pero también la técnica. Entonces, también combinar lo que es cultura general, que nosotros tuvimos muchísima y ahorita lamentablemente veo que a muchos chavos pues les hace falta adentrarse a buscar, a leer otra cosa que no Sí, no. contenido digital, que también busquen libros, porque te juro, muchos no van a saber quién es Fred Astaire y ya lo están googleando o ya lo hicieron. Y Claro. oh, padre, entonces, ¿qué consejo podrías darles? Porque algo que sí quiero comentar es que Fer da los mejores consejos. Con voz de amigo, consejos tan, oye, Muchas gracias. mis relaciones amorosas han tenido consejos tuyos y Claro. lo importante es que yo esté bien, ¿eh? O sea, Es lo importante, sí, a no, final de cuentas, siempre. pero yo, entonces sí, danos un consejo, Fer, algo bonito, algo que construya para ellos. Mira, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar hoy, porque yo creo que también parte de lo bonito de los consejos es que pues, los vas dando conforme vas madurando, ¿no? De acuerdo a lo que has aprendido. Yo creo que ahorita el consejo que les puedo dar es que aprendan todo lo que puedan. O sea, así como yo he aprendido de vino, para una telenovela aprendí a hacer café, este, cómo se construye y cómo funciona una fábrica de algodón, pues ahora lo de los médicos, ahora lo de ser abogado. No es, y ojo aquí, porque es muy importante, dicen que
tenga que vivir algo para que lo pueda plasmar. Si yo tengo la capacidad de aprender, y aprender a veces es mucho más fácil de lo que la gente cree, o sea, cree que se tiene que chutar 800 libros, pero si son tus alumnos y tienen la ventaja de tenerte como maestra, que te pongan atención lo que dura la clase. No hay que hacer nada más que escuchar y estar como en el tiempo presente y asimilar lo que te están diciendo. Puede ser tan sencillo como eso. Y el consejo va en el sentido de que se reten a aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que nunca les llamaría la atención. Porque nunca sabes en qué momento está algo que te pueda dar la pieza o herramienta que tú necesitabas para completar algo de tu vida. Ya sea para tu tesis, para un proyecto nuevo, para un negocio, para una inversión. Yo creo que estar abierto a cosas nuevas es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Seas abogado, seas mecánico, seas diseñador, seas escritor, seas actor, seas modelo, seas quien sea. Porque entonces lo que te estás haciendo es como que le permites a tu mente nutrirse y pensar fuera de la caja. Le estás dando más herramientas para que tenga más de dónde agarrarse a la hora que tú tengas que resolver cualquier tipo de problema o cualquier tipo de cosa que quieras hacer. Ahora, como de manera general, enfocándolo a la parte de la escritura, el mejor consejo que les puedo dar es que si están atorados con una idea, y creo que este consejo es como oro molido casi, es que te preguntes, ¿qué me hace feliz? La respuesta de qué me hace feliz, ya tienes a protagonista, por decir algo. O sea, ¿quién soy yo? No, o sea, sí implica un trabajo de conocimiento personal, pero ¿qué quiero hacer? ¿Qué me hace feliz? ¿Quién soy yo? Ahí puedes sacar a tu protagonista. Después, ¿qué me hace enojar? Si me hace enojar, no sé, el presidente, el subsecretario, el vecino, un delincuente, alguien, ese es el antagonista. Y la tercera pregunta que yo me haría para la gente que quiere empezar a escribir es, ¿qué quiero cambiar del mundo? Si yo quiero cambiar del mundo la situación de los hospitales, la situación de la justicia, eso me da la arena dramática, o sea, ¿dónde tiene que pasar? Con estas tres preguntas ya tienes para sacar la semilla de cualquier historia o de cualquier idea. Entonces creo que con ese consejo te sirve para cuando estás atorado frente de una página en blanco y no sabes ni siquiera qué hacer. Te haces estas tres preguntas y ya tienes un camino firme de dónde empezar. Ya ven, les dije, Fer da los mejores consejos. Y sí, has mejorado con el tiempo, ¿eh? La verdad es que sí. Muchas gracias. Sí, pues es que siempre. conforme vas leyendo y conociendo cosas, dices, no, pues sí. Sí, Los estás perfeccionando. sí. Oye, pues está muy padre eso que nos dices. Y ya para cerrar, Fer, porque tenemos pues un tiempo, queremos abordar muchos temas, tal vez en alguna otra ocasión lo podamos hacer. Yo encantado de la vida, Yo las veces que quiera. igual, porque es un placer de verdad platicar contigo, Muchas escucharte, tu risa también, ya la extrañaba. Y, y bueno, la pregunta para cerrar sería, si pudieras resolver como abogado, ahora ya terminando tu carrera, que ya pasó, terminaste, si pudieras resolver un problema social, ¿cuál sería como abogado? Hay muchos, pero ver uno. Sí, me encanta esa pregunta. Mira, justamente como la parte de uniendo estos dos mundos, me he dado cuenta que muchos autores jóvenes, o incluso le pasa a los que ya son consagrados, por el tema de confiar en la gente incorrecta o por un abuso de confianza, se apropian de tus ideas. Y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde porque ya le están grabando o ya la están produciendo o la registraron antes que tú. Entonces, para mí el tema del trabajo de la difusión del conocimiento de derecho de autor, de la importancia de registrar tus ideas, aunque sea una premisa, ya la puedes registrar en el link de autor. O, por ejemplo, en la página del Writers Guild of America, WGA,
El registro de la idea es muy sencillo, lo puedes hacer por internet, creo que cuesta, no me acuerdo si 15 o $20. Pero lo que me he dado cuenta es que hay como un desconocimiento y un descuido de lo que implica tu idea, aterrizándolo como patrimonio. Porque cuando una idea se produce o se publica o se hace, te genera regalías, además de que te genera un crédito, te genera un pago. Si tú no lo sabes, te quitan este dinero que pues a final de cuentas está mermando tu capacidad económica y tus bienes, porque a final de cuentas es algo que te corresponde. Si bien no está ni tipificado ni en el Código Penal ni en la Ley Federal de Derecho de Autor, es algo que se puede prevenir nada más con registrar tus ideas. Tiene que haber mayor difusión en ambas partes, tanto en el autor como en los productores que tengan esta capacidad de decir, bueno, al menos que sea una obra por encargo o fírmame un NDA, que quiere decir Non-Disclosure Agreement, pero sí tiene que haber, y vuelvo a lo mismo, mucha gente cree que por la parte de escribir somos como poetas románticos y tenemos que estar desconectados del mundo y vivir en una caverna, pero la realidad es que no. Tenemos que estar más conscientes y más presentes en nuestras decisiones jurídicas y legales. No de repente, este, después quejarse ante SOGEM por algo que tú no cuidaste como autor, ¿no? Hay una frase muy, muy buena que dice un amigo escritor que dice, no llores como plagiado lo que no defendiste como autor, ¿no? Pero el chiste es que tú sepas qué herramientas tienes y cómo lo puedes hacer. Y creo que hay mucha desinformación, porque a lo mejor creo que a veces gana esta parte como romántica del escritor, ¿no? Pero pues al final de cuentas es un oficio, es un trabajo, te genera ingresos y si tú no lo ves así, es más, hasta ni siquiera te ves profesional. O sea, la profesionalidad es con la seriedad con la que tomas las cosas, porque además de cuidarte a ti, estás cuidando a tu cliente y estás cuidando todo el proceso de producción. Creo que esa parte, digo, sí que hay millones de cosas y creo que tenemos que trabajar mucho como sociedad y como país, y porque, pero esta parte creo que es un poquito más específica y es algo en lo que sí me gustaría enfocarme en los siguientes años. Está muy bien, Fer, y yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que tu participación en la abogacía pues va a generar grandes contribuciones, porque si algo nos distingue también a los abogados es la pluma, antes que la espada, ¿no? Claro, Y la manera en la claro. que materializamos también nuestras ideas es escribiendo, pues, tesis, primero, de investigación. También tenemos cómo publicar artículos, podemos crear un blog, podemos tener muchísimas herramientas actualmente para acercarnos. Pero más que nada, ya cuando vamos a un proceso en el que estamos impulsando una reforma legal o a lo mejor o la creación de una ley nueva, pues también, ¿no? Vemos ese proceso que es muy parecido al de escribir una historia. ¿A quién le sirve? ¿Para quién va dirigido? ¿Cuál es el Claro, problema y qué soluciones propongo? Entonces, ya tienes todo. Tus mundos ahorita pueden llegar a un punto en el que converjan y tu resultado va a ser, estoy segura, una contribución jurídica muy importante, muy buena, porque no existe esa figura de protección a algo tan importante como son las ideas. Entonces, claro. de verdad me encanta la idea y pues tenemos pendiente una plática ya en específico para eso, ¿no? Y pues Buenísimo. sí, Muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación, Ale. no, 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 pues gracias a ti, de verdad, ahorita en casa, pues todos estamos ya saturados, creo que del contenido que se está replicando, ¿no? Entonces, el refrescar también con estas contribuciones, con tu tiempo, con tu sabiduría también, No, no, es muchas gracias. increíble. Como dices, oro molido, todo lo que nos cuentas y es un poquito, ¿eh? De todo lo mucho que tú. No, no, muchísimas gracias y yo encantado de regresar a la siguiente invitación. Ah, pues sí, muchísimas gracias, Fer. Pues con esto nos despedimos de todos. Les mandamos un saludo a los que nos están viendo y no olviden seguirnos en redes sociales y compartir el contenido. Les voy a dejar los datos.
Fer, pues también muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos. Casa y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Bye, cuídate. Bye. No olvides compartir el contenido y suscribirte al canal de YouTube. Gracias.